Hola, bienvenidos a esto que es cableado estructurado. Este es un tema perteneciente a la materia o asignatura de redes de computadora presentada por Misael Luna Antoine. ¿De qué hablaremos? Características físicas, técnicas y diferencias entre los diferentes medios de transmisión. Hablaremos de medios alámbricos, en este caso fibra óptica y lo que sería UTP, y también hablaremos de medios inalámbricos. ¿Qué es un medio de transmisión? En la red informática es un dispositivo que se utiliza como canal de comunicación y este canal transfiere los datos dados en los bits entre remitente y receptor con la ayuda, bueno, en este caso de la LAN. Prácticamente esto de lo que hace referencia a lo que es un medio de transmisión es la forma en la que se comunica un objeto o un medio A con un medio B. O sea, es ese espacio en el cual se utilizan distintas formas o distintos métodos para enviar la información de un punto al otro. Aquí es donde radica la diferencia entre cada uno. Estos medios pueden ser alámbricos o en este caso cobre, pueden ser medios de fibra óptica y medios inalámbricos, o sea, a través del espacio. Medios de transmisión alámbricos. Características físicas de estos medios. Las redes utilizan medios de cobre porque son económicos y fáciles de instalar y tienen baja resistencia a la corriente eléctrica. El cableado de cobre es el tipo más común de cableado utilizado en las redes de hoy en día. Los datos se transmiten en cables de cobre como impulsos eléctricos. Los valores de temporización y voltaje de los pulsos eléctricos también son vulnerables a las interferencias de EMI y RF. Bueno, de primer lugar, estos medios alámbricos, esencialmente UTP, haciendo hincapié a UTP, estos se componen de cobre. Estos alambres de cobre o cables de cobre son susceptibles a interferencias de EMI y RFI. Ahora me preguntarán qué es EMI. EMI son las interferencias electromagnéticas y RFI son las interferencias de radiofrecuencia. Esto quiere decir que estos medios de transmisión alámbricos son en general, pues esta información se envía en ellos a través de impulsos eléctricos, que estos impulsos eléctricos a su vez se codifican en sistemas de codificación, para hacer la redundancia, como lo que sería, bueno, el más importante y del que me acuerdo sería el sistema de codificación Masterchef, Manchester, corrección, Masterchef. Este codifica los bits entre 1 y 0 a través de gráficas, en este caso gráficas noidales, en las cuales se ven los picos de ceros y los picos de 1. Bueno, eso sería haciendo hincapié a lo que serían las características físicas de estos medios alámbricos de cobre. Otra cosa, como estos medios de cobre son generalmente más baratos, estos tienden a ser más comercializados y por ende son el medio de transmisión más común o más utilizado hoy en día. Aquí vamos a hablar ahora sí sobre UTP. Anteriormente hicimos hincapié sobre los medios alámbricos, o sea, estos pueden ser UTP, STP y FTP, creo, que son variantes del cable UTP, o bueno, son variantes de transmisión de cobre, porque también está el coaxial. Asimismo, se ve afectado por dichas interferencias y también se transmite la información de misma forma. Pero aquí nos enfocaremos en UTP. Bueno, propiedades del cableado UTP. El cableado de par trenzado no blindado UTP, como se utiliza en las LAN Ethernet, consiste en 4 pares de alambres codificados por color que han sido trenzados y cubiertos por un revestimiento de plástico flexible. Como se visualiza en la imagen inferior, este es un cable con un recubrimiento de plástico, el cual dentro de él se pueden observar en este caso 8 hilos de cable, los cuales van trenzados entre sí por pares y cada uno, como podemos observar, van guiados por un color. Estos códigos de colores se utilizan para definir, o bueno, para ser utilizados a través de las normas
de cableado estructurado, que sería para la concepción o la formación de un cable de red, que sería ya bueno basados en el estándar TIA EIA 568A y el TIA EIA 568B, que estos dos estándares, con ellos se puede hacer dicha configuración para formar un cable directo, un cable cruzado, o en el tercer caso, basados en lo que sería Cisco, un cable de consola para la configuración de sus mismos dispositivos. Bueno, para eso esencialmente se enfoca esa combinación de colores o esos estándares. Bueno, continuemos. Los cables UTP no utilizan blindaje para contrarrestar efectos de EMI y RFI. Como mencionábamos, los cables, bueno, los medios de cobre se ven afectados esencialmente por la interferencia electromagnética y la interferencia de radiofrecuencia. Bueno, en este caso el cable UTP, para anular dichos efectos negativos sobre la información que va a ser trasladada sobre ella, utiliza dos métodos, que sería el de anulación y el variado de los números de vuelta de par de hilos. Esto se hace con el fin de evitar interferencias de electromagnéticas, radiofrecuencia o el famoso crosstalk, que pues es cuando se escucha ruido sobre los datos que se transfieren. Bueno, la anulación consiste en que los diseñadores ahora emparejan los hilos en un circuito, o sea, los van así en, enroscando o tronchando entre ellos mismos, o sea, haciendo esa forma de cable así tronchado, o sea, entrepuestos, con el fin de que al momento de que circula sobre él la corriente, o en este caso los electrones o los impulsos eléctricos, eso ya es un aspecto más físico, al momento de ser estos trasladados y cambiar su posición a través del tiempo, estos generan una corriente eléctrica y asimismo estos tienden a generar lo que sería un campo eléctrico y un campo magnético. Al momento de que estos van circulando sobre los cables y ir así tronchados o uno sobre el otro así enroscados, estos campos se van sobreponiendo y van produciendo un reforzamiento para evitar interferencias ajenas a la que ellos mismos van generando. O sea, es como un blindaje que ellos van formando. Bueno, blindaje no, porque no es un recubrimiento como tal, sino es el que se genera por la variación de campo. Otra, el variado de números de vueltas. Bueno, para mejorar aún más el efecto de la anulación, o sea, el efecto anterior, los pares de hilos del circuito, los diseñadores cambian el número de vueltas de cada par de hilo en un cable, o sea, el número de vueltas va a ir variando, o sea, no hay como un estándar exacto de cada cierto espacio va a ir así, envueltos cada uno, pero el estándar, o bueno, se infiere que tiene que ser aproximadamente cada 3.28 milímetros, no, perdón, centímetros, que tienen que ir así entronchados. Bueno, continuamos. Diferencia entre categorías. Bueno, con el paso del tiempo, esos cables van cambiando o van mejorando. Y esto redunda, o bueno, se basa en cuanto a las necesidades o en cuanto a qué se necesita. Esto podemos hacer hincapié con el primer cable con uno de los primeros cables, que sería el cable categoría 3. En ese entonces, la velocidad de transmisión o la tasa de transmisión que había en el momento no era tan exigente como hoy en día. Por ende, el cable categoría 3 se originó originalmente para la comunicación de voz a través de líneas de voz, o sea, cable telefónico, pero más tarde para la transmisión de datos. Inicialmente, el cable categoría 3 era cable telefónico para dedicar solamente pura voz. Con el paso del tiempo y las necesidades y el cambio de infraestructura y el avance de la tecnología, estos, asimismo de que su función inicial era para transmitir voz, ya empezaban a transmitir pequeños paquetes de datos. En ese entonces, pues el empaquetado era muy pequeño y pues era suficiente en ese momento. Pero con el requerimiento de las nuevas tecnologías, iba pidiendo más tasa de transferencia. Y con ella, pues llegó lo que sería el cable categoría 5 y posteriormente 5E. Se utiliza para la transmisión de datos, esencialmente.
El cable categoría 5 se soporta como máximo el categoría 5 100 megabits por segundo, y posteriormente con el desarrollo y las necesidades el cable categoría 5E soporta velocidades de hasta 1000 megabits por segundo, o sea, un gigabit por segundo. Pero ya esta tecnología, bueno, el de 100 es Fast Ethernet y el de 1000 megabits por segundo ya sería gigabits. Gigabit Ethernet, gigabits. Bueno, posteriormente, bajo la misma circunstancia, con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, esta tasa de transferencia pues ya iba quedando un poco obsoleta. Por ende se tenían que buscar nuevas informaciones, como lo que posteriormente, después del categoría 5E, surgió la categoría 6. Tiene un separador añadido entre cada par de cable para soportar velocidades más altas. El cable categoría 6 soporta hasta 10 gigabits por segundo. Bueno, el cable categoría 6 en comparación con el categoría 5 y el 5E soporta, bueno, con el 5 soportaría, no hombre, mucho. Bueno, en relación con el 5E soporta 10 veces la velocidad del 5E. Y en contraste pues ya podemos ver las dimensiones de transferencia. Si el 5E soportaba 10 veces más el de 100, entonces categoría 6 soportaba 10 veces el 5E. O sea, podemos ya ver la relación que hay entre ellos. Posteriormente surgió el cable categoría 7. Al igual que el antecesor, soporta 10 gigabits por segundo. Posteriormente vamos a ver en qué redunda la diferencia entre categoría 6 y categoría 7. Bueno, y posteriormente, que es el más actual, por así decirlo, tenemos el categoría 8, que soporta hasta 40 gigabits por segundo. O sea, podemos ver cómo hay una gran separación entre el categoría 3 y categoría 8. El categoría 3 soportaba 5 megabits por segundo. Hasta hoy en día los cables y los estándares de cable estructurado han avanzado y han evolucionado en base a los requerimientos necesarios. Hoy en día tenemos una tasa de transferencia de 40 gigabits por segundo. Bueno, aquí podemos ver más a fondo la comparación entre las categorías de UTP, pero esta comparación es en base al ámbito o especificaciones físicas de este cable. Por ejemplo, en la columna de especificaciones podemos visualizar ciertas características de los cables, como lo que podría ser la frecuencia, la atenuación, la impedancia, más cuestiones en relación a la frecuencia, y posteriormente podemos visualizar algo muy importante que serían las redes soportadas o el estándar. Bueno, por ejemplo, podemos ver que en lo que es categoría 5, 5E, la frecuencia es la misma. En relación con categoría 6 se incrementa, así por decirlo, por una razón del doble. Y en relación al categoría 6A, se cuatriplicaría. En el caso de categoría 6 se duplicaría. En ese entonces estaba nada más hasta el categoría 7. O sea, nos hizo falta aún encontrar información redundante a categoría 8. Pero podemos visualizar claramente cómo se ve el cambio en cuanto a lo que sería la frecuencia, asimismo como la atenuación, cómo ha ido cambiando, con el fin de poder ofrecer mayor transferencia, mayor tasa de transferencia, y asimismo cómo evitar errores al momento de transmitir o transportar estos pulsos eléctricos o bits de información. Ahora recalquemos algo sobre las redes soportadas. Algo muy característico de la categoría 5 es que utiliza la tecnología 100 base-T, que esto sería Fast Ethernet. El categoría 5E utiliza Gigabit Ethernet. En relación a categoría 6 también utiliza una variante de Gigabit Ethernet. En relación a lo que sería categoría 6A y categoría 7, bueno, categoría 7 no especifica, pero el categoría 6A hace una relación
a una diferencia muy abismal entre lo que serían las categorías antecesoras a él. Prosigamos. Bueno, aquí podemos ver algo un poco más acerca de la comparación entre las categorías de UTP. Por ejemplo, categoría 5. El cable de categoría 5, que consiste en conductores de par trenzado y se utiliza principalmente para la transmisión de datos. Este cable de categoría se utiliza principalmente en redes Ethernet, en lo que se basa el estándar. El categoría 5 sería el Ethernet, el categoría 5 es el Fast Ethernet, pero ahorita hablaremos de categoría 5. Las velocidades o las tasas de transferencia van desde los 10 megabits por segundo hasta 100 megabits por segundo. Ahora, en categoría 5E se ha diseñado para soportar operaciones rápidas, lo que sería el Fast Ethernet, y utiliza algo muy importante, el Full Duplex. Hacemos aquí un pequeño paréntesis y recordemos que el Full Duplex. El Full Duplex es un sistema de comunicación entre dos puntos, el cual dice que van a estarse comunicando al mismo tiempo. O sea, en el mismo canal, el emisor y el receptor pueden enviar paquetes al mismo tiempo y no va a haber problema alguno. Esto lo podemos ver en contraste a lo que sería Half Duplex, que tiene que esperar que uno envíe, y si el medio o el canal está desocupado, puede enviar, pero si el canal se encuentra ocupado, entonces tiene que esperar hasta que se desocupe para poder transmitir. En categoría 5E ya no se utiliza eso, se utiliza full duplex, o sea, puede enviar al mismo tiempo. Esto beneficia en relación a la tasa de transferencia. En relación a categoría 5, inferimos que la tecnología utilizada en él es HAL duplex. Bueno, prosigamos. Categoría 5 tiene especificaciones más estrictas para el power zoom, el equal lever y el faren para el crosstalk. Además, podemos ver que tiene esta atenuación y pérdidas al retorno que aquellas requeridas para el cable 5. O sea, tiene características un poco sobre encima del categoría 5. Eso hace la distinción. Aparte de la transferencia de datos que tiene 5E, podemos ver características más en relación a la atenuación e impedancia que posee este cable en específico. Bueno, ahora hablaremos del categoría 6. La calidad de transmisión de datos depende del desempeño de los componentes del canal, en este caso. Adicionalmente, el estándar utilizado requiere de un desempeño genérico del sistema, de manera de que los componentes de cualquier fabricante puedan trabajar en dicho canal. Lo que vino a ser categoría 6 es como una mayor convergencia entre distintos fabricantes, y que sin importar el fabricante que sea, pueda utilizar y trabajar sobre el medio, o en este caso el canal. O sea, hace una estandarización ya más general. Categoría 7. El cable categoría 7, conocido también como clase F, requiere un cable que opere como mínimo en los 600 MHz de frecuencia, con el fin de proveer hasta 10 gigabits de ancho de banda. Entonces, con una mayor frecuencia, este mayor o ese incremento en la frecuencia genera un valor o una relación proporcional con la tasa de transferencia que tiene, en este caso el cable o el medio. Que bueno, en el caso de tener mayor frecuencia, esto va a generar una mayor tasa de transferencia. Como podemos observar, como tiene 600 MHz de frecuencia, este hace o tiene una relación de que la tasa de transferencia sea de 10 gigabits de ancho de banda. Bueno, para reducir aún más la interferencia, el cable categoría 7 requiere de los pares trenzados que están completamente blindados y que estén apantallados, se denominan los FTP o par trenzado apantallado. Este cable categoría 7 en especial utiliza unos conectores especiales, que estos vienen con una malla protectora, la cual al momento de poncharlos a cada extremo,
este genera como que un aterrizaje, o sea, una protección extra a la armadura para poder aterrizar o descargar corriente externa que pueda afectar la integridad de los datos. Recordando, bueno, esto es algo muy esencial porque recordemos que el lema de las redes, bueno, consiste en la integridad de los datos o la regla de los sistemas, se centra en relación a que los datos tienen que ser consistentes, disponibles e íntegros. Entonces, con el paso del tiempo, cada vez esta tecnología va evolucionando con el fin de cumplir más esos principios. Bueno, ahora hablemos de las herramientas de para construir o diseñar esta infraestructura. Para la instalación se pueden visualizar los dos en medio que serían las rosquetas y las canaletas. Para el desarrollo o la implementación de estos cables se puede utilizar lo que sería una pinza ponchadora, el cable UTP y esencialmente el conector RJ45, que por espacio ya no entro aquí, pero el conector RJ45 va conectado a uno de los extremos, o bueno, en este caso a ambos extremos del cable, bajo cierta configuración en específica que sería, bueno, ya sea el TIA, no, el EIA-TIA 568A o el estándar MB para realizar un cable directo o para un cable cruzado. Este se pone sobre uno de los extremos y posteriormente se utiliza la pinza ponchadora y se introduce el conector dentro de esta misma pinza para poder ajustar los pines y la muesca sobre el recubrimiento de plástico del cable. Bueno, eso es en cuanto a la realización del cable, pero no nos centraremos ahorita sobre la realización del cable, sino sobre la instalación, sobre la infraestructura. Suponiendo que ya tenemos el cable elaborado o compramos el cable ya hecho, tenemos el cable. Bueno, este cable se va integrar en relación o en comparación como se instalaría un cable de un circuito eléctrico de una casa o bueno, en este caso en un sistema empresarial, pero tenemos que cuidar ciertos detalles. Por ejemplo, el cableado de red no tiene que estar cerca o en relación con el cableado eléctrico este de del, del cubículo, y esto es por la razón de que este cable eléctrico puede generar esas interferencias antes mencionadas, que sería la interferencia electromagnética sobre los cables de red, y esto generaría o tendría una repercusión negativa sobre la integridad de los datos. Es por ello que una de las cosas más importantes al momento de realizar una instalación de cableado de red de cobre es cuidar que esté a cierta distancia o una distancia mínimo de 3 metros del cableado eléctrico convencional. Para ello también este cable de red puede ser protegido o identificado al momento de introducirlas o ponerlas dentro de las canaletas. Dichas canaletas sirven para mostrar la ubicación y la distribución de este cableado de red. Otra parte final serían las rosquetas. Estas rosquetas tienen la funcionalidad de proveer puertos de conexión, las cuales esas terminales se pueden poner al final de cada canaleta con el fin de tener acceso o conectividad con lo que sería la red, en este caso la LAN. Bueno, nosotros imaginemos que que tenemos la rosqueta y esta rosqueta tiene una terminal o un acabado en un dispositivo de capa 1 o de capa 2, el cual está conectado directamente a un switch. Esto funcionaría como un adimento o una implementación extra en cambio a reducir la utilización de dispositivos como hubs o implementación extra de switches. Bueno, eso sería en relación a lo que sería el cableado UTP, que es uno de los principales, o bueno, es el cableado de red más común en pequeñas o en medianas
empresas. Esto redundando o cayendo en la particularidad de que el cableado de cobre es pues más barato y es más fácil de implementar o de implementar. Bueno, ahora hablaremos sobre la fibra óptica, que esta en comparación con UTP, pues esta es un poco más cara, pero pues eso lo veremos en un momento. Bueno, fibra óptica. Propiedades de la fibra óptica. Debido a que es caro, no están usados en diversos tipos de cableado, como lo que sería el cableado de cobre. O sea, prácticamente porque es más caro, pues pues un poco más inusual utilizarlo, pero sí se utiliza. Bueno, el cableado de cobre transmite datos a distancias más largas y con anchos de banda más altos que cualquier otro medio de red. A diferencia de los cables de cobre, el cable de fibra óptica puede transmitir señales con menos atenuación y es totalmente inmune a EMI y RFI. El cableado de fibra óptica se utiliza para interconectar dispositivos de red. La fibra óptica es un hilo flexible, pero extremadamente delgado y transparente de vidrio puro, no mucho más gruesa que lo que sería un cabello humano. Bueno, primero, comencemos por el cableado de fibra óptica. Este pues transmite datos a distancias más largas y hay que hacer énfasis en relación a los anchos de banda, porque bueno, si hay un medio de transmisión excelente o bueno por excelente sería el fibra óptica, y eso es porque la tasa de ancho de banda son demasiado grandes. O sea, cobre se queda muy atrás si lo comparamos con fibra óptica, pero pues es más difícil, bueno, un poco más complicado y un poco más caro al momento de realizar la implementación. Eso es algo muy importante tenerlo en cuenta. Solamente pues esa infraestructura se le deja a empresas o compañías que prácticamente se están dedicados a proveer servicios en tiempo real en lo que sería la red. O sea, para garantizar esas tasas de transferencias y esa velocidad. Vamos a hacer énfasis en el tercer punto. Bueno, si lo comparamos con el cable de cobre o en este caso el UTP, este, este, la fibra óptica se ve menos afectada ya por interferencias de radiofrecuencia e interferencias electromagnéticas, y esto es por la característica física que tiene, es que los datos a través del medio de fibra se comparten como pulsos eléctricos, perdón, como como fotones o, o haces de luz. Hacemos énfasis en que sería un haz de luz, pero un haz de luz está compuesto de fotones, así que pues ahí es algo un poco más controversial. Bueno, los datos se empaquetan y se envían a través de la fibra, a través de haces de luz. La fibra, bueno, como características del cable de fibra es que puede ser de plástico o puede ser de vidrio. Como a través de ellos se envían pulsos o haces de luz, pues es algo más creíble que pues el medio sea un medio en el cual se pueda propagar la luz. En este caso, pues sea el vidrio o el plástico, por medio de la característica más particular de la luz, que es la reflexión. Pero ahorita hablaremos de ella al momento de hablar de los dos tipos de fibra. Ahora, hablemos sobre los tipos de fibra. Bueno, la fibra se puede clasificar en dos: fibra monomodo y fibra multimodo. La primera, la fibra monomodo, o su abreviación que sería SMF, consta de un núcleo muy pequeño y utiliza la tecnología láser para enviar un solo rayo de luz, como se muestra en la figura.
El SMF es popular en situaciones de larga distancia que abarcan ciertos de cientos de kilómetros, como las requeridas en las aplicaciones telefónicas de larga distancia y televisión por cable. Bueno, prácticamente monomodo se utiliza para largas distancias, y la forma en la que se encapsulan o codifican los datos a través de un haz láser. O sea, se emite el haz sobre el corazón del cable de fibra y este se transmite. Bueno, como se puede visualizar, este produce una única trayectoria recta para la luz, o sea, prácticamente en línea recta como se transmiten los datos dentro de la fibra. Bueno, hablando sobre el revestimiento del cable de fibra monomodo es de 125 micras de diámetro. Tiene un revestimiento de polimérico, o sea, está hecho a través de polímeros que serían plásticos o un tipo de plástico especial que pues tenga ciertas, bueno, que posea ciertas características para poder soportar pues, ¿cómo decirlo? El ambiente o las características del medio, o sea, que pueda soportar la luz del sol, la salinidad del mar, o otro tipo de fenómeno físico natural. El núcleo, el núcleo pues en este caso es un material de vidrio que tiene por lo general un grosor de 9 micras. Bueno, ahora hablemos de la fibra multimodo. Su abreviación sería MMF. Consta de un núcleo más grande y utiliza emisores LED para evitar pulsos de luz. Específicamente, la luz de un LED ingresa en la fibra multimodo en diferentes ángulos, como se muestra en la imagen. Se usan mucho en las redes LAN debido a que pueden alimentarse mediante LED de bajo costo y proporcionan un ancho de banda de 10 gigabits por segundo a través de longitudes de enlace de hasta 550 metros. Bueno, la fibra multimodo es más utilizada en áreas cortas o áreas pequeñas debido a la particularidad de que en vez de transmitirse los datos en forma de un haz, esta le emite a través de un LED. El LED, a la hora de entrar en contacto con el núcleo de la fibra, este hace que pues los haces de luz se dispersen y vayan rebotando dentro del medio de fibra. Como podemos observar en la imagen, al momento de que pues el LED emite luz, esa luz empieza a chocar con las paredes de la fibra, o bueno, en este caso del revestimiento, empieza a chocar y genera ángulos, y esto genera que esa luz se vaya propagando como si fueran espejos. Bueno, en sí son espejos, van propagando y chocando, generando el fenómeno de reflexión, el cual va previendo que pues la luz vaya chocando indefinidamente hasta llegar al punto al que se requiera. Otra característica es que la fibra multimodo utiliza LED en vez de un láser. Como pudimos ver anteriormente, la fibra monomodo utiliza un láser que es directo. En comparación por utilizar LED, que es una opción un poco más económica, si lo vemos del lado de fibra, es un poco más económica, y pues tiene la particularidad de que genera varios haces de luz y estos van chocando entre sí. Otra cosa, bueno, es solamente la longitud. La fibra multimodo tiene una longitud de hasta 550 metros. En comparación a monomodo, tiene como un alcance de millas. El número exacto ahorita lo veremos, pero pues su alcance anda rondando en millas. Bueno, diferencias entre MMF y SMF.
Una de las diferencias destacadas entre la MMF y el SMF es la cantidad de dispersión. La dispersión se refiere a la extensión de los pulsos de luz con el tiempo. El aumento de la dispersión significa una mayor pérdida en la intensidad de la señal. El MMF tiene mayor dispersión que el SMF y es por ello que la fibra multimodo solo puede viajar hasta 500 metros antes de la pérdida de señal. Bueno, esto es casi lo mismo que le comentaba anteriormente. La fibra monomodo, al generar un solo haz, esta tiene menor pérdida, o sea, menor dispersión, porque al ser un láser, viaja en línea recta. Y si lo comparamos con la fibra multimodo, al utilizar un LED, genera haces de luz múltiples que van chocando entre sí. Al momento de chocar, va generando cierta pérdida, que sería la dispersión. Y esta dispersión pues va atenuando un poco la señal. Y esto es por lo que la fibra multimodo no puede tener un alcance mayor a 500 metros. Porque pues cada cierto espacio va perdiendo la dispersión hasta que posteriormente la luz se pierde. Otra característica especial, ya sea de la fibra multimodo o de la monomodo, es que por ser por ser haces de luz, se mueve a la velocidad de la luz. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ahí es donde radica de que por qué el cable de fibra tiene mayores tasas de velocidad de transferencia, y es porque los datos se mueven a la velocidad de la luz. Y pues todo el mundo sabe cuánto es la velocidad de la luz, es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, o sea, es mucha velocidad. Y pues es debido a esa característica que los medios de fibra son súper para transmitir a gran velocidad, y aparte grandes anchos de banda o grandes tasas de transferencia. Bueno, ahora veremos los usos de la fibra óptica. En la actualidad, el cableado de fibra se utiliza en 4 tipos de industria. La primera sería las redes empresariales. Se utiliza para aplicaciones de cableado backbone y dispositivos de infraestructura de interconexión. Posteriormente está la fibra para el hogar, se abrevia FTTH. Esta se utiliza para proporcionar servicios de banda ancha siempre activos a hogares y pequeñas empresas. De ahí están las redes de larga distancia. Estas son utilizadas por proveedores de servicio para conectar países y ciudades. Y luego está la red que conecta el mundo, que serían las redes de cableado submarino. Estas se utilizan para proporcionar soluciones confiables de alta velocidad y altas capacidades, capaces de sobrevivir en entornos submarinos y hostiles a distancias transoceánicas. Bueno, con el último punto hay un pequeño dato que pues, yo no sabía hasta hace unos años. Bueno, antes me preguntaba cómo era que se conectaba a internet. Y literal, existe un cable que pasa por el océano que conecta un continente con otro. Este cable, pues un cable de fibra que pasa sobre el agua. Este cable es especial o tiene un recubrimiento especial porque soporta, pues, en este caso, los entornos hostiles submarinos, que sería la alta salinidad, no sé, la degradación por seres vivos. Quizás un pez anda mordiendo un cable, pero pues, obviamente tiene que tener un recubrimiento lo suficientemente grueso como para que pues, el cable, en este caso la fibra, no se vea afectada. Bueno, continuamos. Conectores de fibra óptica. Un conector de fibra óptica termina el extremo de una fibra óptica. O sea, esos conectores van a un extremo de cada cable, o bueno, al extremo de un cable en específico. Estos conectores son 4. Primero hablaremos de 2, que sería el conector ST.
los cuales fueron los primeros tipos de conectores utilizados. El conector se bloquea de manera segura con un mecanismo tipo bayoneta enroscable y desenroscable. O sea, pues es la primera imagen que se ve o que se puede visualizar. Estos cables se enroscan para prever que pues no vayan a ser desenchufados fácilmente, o sea que para que se desconecte tenga que haber la intención de desconectar o que lo hayan jalado lo suficientemente fuerte, o sea que no sean removibles fácilmente. Bueno, de ahí posteriormente está el conector SC. Los conectores SC a veces se denominan conector cuadrado o conector estándar. Es un conector LAN y WAN ampliamente adoptado que utiliza un mecanismo de inserción y extracción para asegurar la inserción correcta. En comparación con el anterior, ya no se enrosca. Pues se inserta y al momento de insertar tiene una muesca especial que hace contacto con el conector y genera que pues también sea un poco complicado o no tan fácil poder desconectarlo, al menos de que se presione el una palanca o en este caso el, el mecanismo para poder sacarlo. Bueno, de ahí es el conector LC simplex, que es el primero que se puede visualizar del lado derecho superior. Los conectores LC simples son una versión más pequeña del conector SC. A veces se denominan conectores pequeños o locales y están creciendo rápidamente en popularidad debido a su tamaño más pequeño. Es prácticamente un cable SC pero más pequeño y tiene un mecanismo de inserción o extracción similar, si no es que parecido, y ahí se puede visualizar cómo es la muesquita especial la cual se conecta o se inserta en el conector. Posteriormente están los conectores LC multimodo duplex. Los conectores LC multimodo duplex es similar a un conector LC simplex, pero utiliza un conector duplex. Ahí se puede ver el conector duplex, o sea, los dos contactos. La diferencia principal entre los tipos de conectores son las dimensiones y el método de acoplamiento. Fuera de eso, pues es el mismo cable. Bueno, tomando en cuenta de que se clasifican en dos, en multimodo y en monomodo, porque recordemos que uno es un láser y el otro es un LED. Así que pues si se clasificarían en dos, y estos van a diferir por el tipo de conector, el tamaño y el mecanismo de acople que tiene. Sigamos. Los cables de conexión de fibra óptica. Los cables de conexión de fibra óptica son necesarios para interconectar dispositivos de infraestructura. El uso de colores distingue entre los cables de conexión monomodo y multimodo. Como les mencionaba, estos se pueden clasificar en dos debido a la naturaleza de que uno transmite a través de un láser y el otro a través de LEDs. El conector amarillo corresponde a los cables de fibra óptica monomodo y el conector naranja pertenece a los cables de fibra óptica multimodo. Como podemos visualizar, pues están organizados por pares. El naranja, los primeros dos, que sería el cable MMFCSC y el ST-LC, son multimodo, o sea, utilizan LEDs para transmitir o bueno, para emitir los pulsos de luz. Y los cables amarillos, que sería el LC-LC y el SC-ST, utilizan láser para emitir el pulso o el haz de luz que va a circular a través de ellos. Por último están las herramientas para ya sea para el desarrollo o para la interconexión de estos cables. Como podemos observar, la pinza ponchadora difiere mucho en lo que es la pinza ponchadora para cobre. En este caso solamente tiene dos muescas para el cable de multimodo y el otro para el cable monomodo. Como se puede visualizar, si le ponemos mucho detalle en la muesca, de hecho se ven dos tipos gráficos o simbología que pues ejemplifica al
al de monomodo y el multimodo. Posteriormente también tenemos rosquetas, al igual que los cables UTP. Estos difieren y tienen simbología especial, haciendo hincapié a la diferencia visual entre una rosqueta de UTP y una rosqueta de fibra. En especial se caracterizan por tener un símbolo que un puntito con parpadeante o destellante, haciendo referencia a la fibra. De igual forma se pueden distribuir y organizar a través de canaletas, las cuales sirven para prever y generar un recubrimiento extra para preservar la integridad, en este caso de los cables. Y si hacemos hincapié en cuanto a las herramientas externas para el desarrollo de estos cables, podemos ver que es un equipo más extenso, que van desde los testeadores hasta dispositivos especiales para poder verificar la integridad de la fibra. Esto se hace con el fin de que, pues, a diferencia del cobre o del UTP, la instalación, el desarrollo de los cables de fibra es un poco más frágil debido a la naturaleza de la fibra, que es cristal o plástico. Es por ello que el desarrollo y la instalación de el cableado de fibra óptica es supervisado y generado por personas un poco más especializadas en cuanto al desarrollo y el manejo de este medio de transmisión que es fibra. Bueno, y con esto concluimos lo que es fibra óptica. Como último punto tenemos los medios inalámbricos. La propiedad de los medios inalámbricos. Los medios inalámbricos transportan señales electromagnéticas que representan los dígitos binarios en las comunicaciones de datos mediante frecuencias de radio y microondas. Los medios inalámbricos proporcionan las mejores opciones de movilidad de todos los medios y la cantidad de dispositivos habilitados para la tecnología inalámbrica. Y estas siguen en aumento. La tecnología inalámbrica es ahora la principal forma en que los usuarios se conectan a las redes domésticas y empresariales. Bueno, primero, los medios inalámbricos transportan señales electromagnéticas. Bueno, la forma en la que la información se encapsula y se transporta en el medio inalámbrico es a través del espacio, y esto lo hace a través de ondas de radio o ondas electromagnéticas no visibles en el espectro de luz. Los medios inalámbricos proporcionan la mejor opción de movilidad, y esto es porque, en comparación con fibra y cableado UTP, para poder tener conectividad o acceso a los medios, tu dispositivo tiene que estar conectado a un cable físico. En comparación con lo que son los medios inalámbricos, tu dispositivo no se conecta a través de un medio físico tangible, o sea, no necesita un cable para conectarlo. O sea, prácticamente la señal se distribuye a través del espacio, y tu dispositivo con una tarjeta de interfaz capta esta señal. En especial tiene que tener una tarjeta de red, la cual hace esa transacción entre el dispositivo emisor y receptor, realizando de que el medio de distribución sea el espacio como tal. Y esto, pues bueno, la tecnología inalámbrica ha tenido mayor auge debido a la facilidad y de igual forma al incremento de dispositivos que existen. Hoy en día, la mayoría de todos los dispositivos que se conectan a internet, eso lo podemos ver con el internet de las cosas, que sería el IoT, o en este caso los dispositivos de multimedia, como lo que sería un smartphone o un smartwatch. De hecho, hasta los refrigeradores ya se pueden conectar a internet. Esto quiere decir, o bueno, quiere hacer hincapié a que hoy en día existe una gran cantidad de dispositivos que se conectan a internet y lo hacen de forma inalámbrica, porque pues prácticamente no importa en qué lugar o en qué posición te encuentres, mientras sigas estando en el rango efectivo del medio inalámbrico, va a poder proveerte la transacción o el canal para transmitir los datos.
Entonces ahí es donde radica la ventaja en comparación con los anteriores. Nada más que al igual que los medios anteriores, al igual posee ciertas desventajas o diferencias, ya sea de instalación, de alcance o de seguridad. Y pues el tercer punto hace hincapié a lo mismo de que pues este lo la casi todo dispositivo que se conecta a internet hoy en día lo hace a través de una bueno, de una red inalámbrica, ya sea red telefónica o a través de la tecnología Wi-Fi. Y esa, bueno, en este caso la tecnología Wi-Fi es la tecnología por excelencia en los hogares. Bueno, prosigamos. Los medios inalámbricos poseen limitaciones. Estas limitaciones van acorde al área de cobertura. Las tecnologías inalámbricas de comunicación de datos funcionan bien en entornos abiertos. Sin embargo, existen determinados materiales de construcción utilizados en edificios y estructuras, además del terreno local, que limitan la cobertura efectiva de este medio. Ahora, también existen interferencias. La tecnología inalámbrica también es vulnerable a la interferencia y puede verse afectada por dispositivos comunes como teléfonos inalámbricos domésticos y algún tipo de luces fluorescentes u hornos de microondas, o en su defecto otra comunicación inalámbrica. Y por último, la seguridad. La cobertura de la comunicación inalámbrica no requiere acceso a un hilo físico de un medio, que era lo que comentaba anteriormente. Por lo tanto, dispositivos y usuarios sin autorización para acceder a la red pueden obtener acceso a la transmisión. La seguridad de la red es un componente principal en la administración de las redes inalámbricas. Bueno, hablemos primero sobre el área de cobertura. El área de cobertura pues hace hincapié o referencia a literal a la cobertura o a la disponibilidad del ámbito físico de tu entorno. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Por ejemplo, si tú estás en un edificio, el edificio puede generar cierta obstrucción en la transmisión de esta señal. Es decir, por ejemplo, si hablamos de una red doméstica, por ejemplo, el wifi de una casa, este, bueno, provee la señal, ¿no? Bueno, por ejemplo, tú te encuentras en una habitación en la segunda planta debido a la losa de concreto. Esta señal se ve un poco debilitada al momento de transmitir y es por ello que se va degradando un poco el alcance de la transmisión, en este caso de la red local doméstica, y es por ello que pues ahí es donde radican las interferencias físicas. Por ejemplo, estas interferencias físicas pueden ser desde muros de concreto, árboles o domos de construcción. Esto pues va haciendo hincapié a las características físicas del terreno o de la locación específica donde se ve afectada esta cobertura efectiva. Y pues prácticamente el área de cobertura pues sería en qué parte o en qué lugar es efectiva esa transmisión, y para proveer que pues el máximo rendimiento a los dispositivos inalámbricos se prevé que sean áreas despejadas o con la menor cantidad de obstrucciones físicas o cuerpos físicos que puedan generar ahí una obstaculización a la señal. Bueno, eso es en cuanto al área de cobertura. La interferencia, bueno, esa interferencia pues se puede confundir un poco con el área de cobertura o las obstrucciones, pero esta hace más referencia a la interferencia que puede existir con otros medios inalámbricos o otros dispositivos, ya sean domésticos o no domésticos, que generen cierta radiación o, o ondas que puedan afectar o verse comprometidos con las ondas inalámbricas del dispositivo
que está trabajando localmente. Entonces, la interferencia generalmente se ve relacionada con otro dispositivo que genere ondas en la misma frecuencia, y estas puedan generar cierta obstrucción con las ondas efectivas de el medio inalámbrico, y pueda hacer una degradación, o en el caso más negativo, que pues la señal se vaya obstruyendo y no vaya llegando al destino final. Estas interferencias, aparte de dispositivos inalámbricos, pueden ser luces en especial. Por ejemplo, hay ciertas luces están hechas a través de gases un poco gases peligrosos, como lo que sería el argón, el gas halógeno, o una gran variedad de gases que pueden generar ahí una variación o una interferencia en cuanto a medios inalámbricos. Y por último, pues estaría la seguridad. Esto es algo muy importante recalcar. Como lo venía diciendo con anterioridad, la ventaja y la gran desventaja que tienen los medios inalámbricos hace hincapié a que pues ya no te conectas tú directamente al dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, es como la ventaja y desventaja de este medio. Como ya no te conectas físicamente a un dispositivo o a una terminal a la cual tú estás autorizado, en el caso de una empresa, entonces como ya no te conectas a esa terminal, te puedes conectar desde cualquier espacio. Pero así como tú te puedes conectar, en tu caso tú eres autorizado desde cualquier espacio, también puede venir un agente malicioso que no tenga la autorización ni las credenciales sí, pero la autorización no, para poderse conectar y poder vulnerar ese sistema. Es por ello donde radica la gran desventaja de este medio, que al momento de que los datos o la información se transmite a través del espacio, y el espacio no puede contenerse, o sí se puede, pero no, a la vez no, a través de un muro o un cubículo especializado como lo serían con los medios alámbricos. Entonces, como es un medio, en este caso el espacio, y pues cualquier persona puede tener acceso al entorno, en este caso el espacio, entonces puede tener acceso a este sistema. Ahí es donde radica la gran desventaja y gran ventaja de esto. O sea, la ventaja es que ya no tienes que estar en un lugar conectado directamente, y ya te puedes mover y movilizar a cualquier punto. La gran desventaja es como no te puedes conectar a un punto en específico, cualquier otra persona externa puede tener acceso a tu sistema estando afuera incluso de la empresa, o en este caso de la organización. Bueno, prosigamos. Tipos de medios inalámbricos. Los estándares IEEE y del sector de las telecomunicaciones sobre las comunicaciones inalámbricas de datos abarcan las capas físicas y de enlace de datos. Cada uno de estos estándares realizan la especificación en relación a la capa más baja del modelo OSI, que sería la capa física, y se aplica al área, o sea, al medio o al espacio. Y estas serían la codificación de señales de datos, las señales de radio, la frecuencia e intensidad de transmisión, requisitos de recepción y de codificación de señales, y diseños de construcción de antenas. Por ejemplo, imaginemos, toda información se tiene que codificar. Va a variar debido al medio de transmisión que se utilice. En el caso del UTP, la codificación se realiza a través de pulsos eléctricos. En el caso de la fibra óptica, la codificación se genera a través de haces o pulsos de luz. Y en este caso, en los medios inalámbricos, la codificación se realiza a través de señales de radio o ondas de radio. La frecuencia e intensidad de transmisión va a depender según qué ondas de radio. Por ejemplo, a pesar de que las dos son ondas electromagnéticas, como lo que sería la onda de microondas y la onda de radio, ambas o ellas trabajan en distintas longitudes de frecuencia. Es por ello donde se ven limitadas o se ven caracterizadas
las longitudes o el espacio que pueden recorrer cada una de ellas. Otro punto más muy importante o esencial es el requisito de recepción y de codificación de señal. Por ejemplo, tenemos un punto A y un punto B. El dispositivo no, los datos se codifican en el punto A y son transmitidas a través del espacio hasta llegar al punto B. En el punto B tienen que haber los requisitos especiales de recepción y el sistema o el medio de decodificación que el mismo con el cual se codificaron, con el fin de poder hacer esa descodificación o convertir los datos de ondas electromagnéticas a información o en este caso datos digitales. Y por último estaría el diseño, la implementación y construcción de las antenas o en este caso de los dispositivos que propagan estos medios. Por ejemplo, en un dispositivo local, en este caso hablemos de una red de casa, el dispositivo que transmite pues serían el dispositivo router que posean pequeñas antenas las cuales se encargan de distribuir las ondas de radio. Pero para escalas más grandes como lo que sería la red telefónica, estas utilizan antenas gigantescas las cuales disparan las ondas de radio al espacio con el fin de que las capten los dispositivos móviles y a esta asimismo poder tener acceso o un canal seguro de comunicación entre el dispositivo final y la antena que es receptora y emisora. Y por último, estos medios inalámbricos se clasifican según el tipo y el espacio o la capacidad de alcance. Comencemos por el más común, que sería el Wi-Fi. La tecnología de red LAN inalámbrica WLAN o Wireless LAN, comúnmente llamada Wi-Fi o Wireless LAN, utiliza un protocolo por contención conocido como acceso múltiple por detección de portadora con prevención de colisiones, el CSMA-CA. Esto en relación a lo que sería el medio es algo o un tema muy importante o un concepto muy importante debido a que la forma en la que se comunica, en este caso el estándar de Wi-Fi que es el 802.11, es que tiene que esperar a que el medio esté disponible para que él, en este caso el dispositivo, pueda transmitir. O sea, si el medio está ocupado por otro dispositivo que está transmitiendo, tiene que esperarse hasta que deje de transmitir el otro para poder transmitir. Por eso se denomina prevención de colisiones. O sea, este sistema o este protocolo escucha en el canal o en el medio y si ve que nadie está transmitiendo, él se dispone y transmite y realiza esta operación de escucha y espera para evitar, en este caso, las colisiones de datos, que pues eso sería un efecto negativo al momento de transmitir información. Bueno, posteriormente está el Bluetooth, que se denomina o se caracteriza con el estándar IEEE 802.15. Este es un estándar de red de área personal inalámbrica, Wireless LAN, comúnmente conocido como Bluetooth. Bueno, como el Wi-Fi se utiliza para redes redes locales inalámbricas, el Bluetooth, debido a las características que tienen de menor alcance, estas se utilizan para redes personales como un máximo de 5 metros de alcance, en comparación con una WLAN que tiene un alcance de 300 metros. Eso previendo que no haya interferencia o objetos que puedan obstaculizar la señal. Posteriormente está el WiMAX, que utiliza o se caracteriza con el estándar IEEE 802.16, comúnmente conocido con la interoperabilidad mundial para el acceso por microondas. WiMAX
Utiliza una topología punto a multipunto para proporcionar acceso de ancho de banda inalámbrica. WiMAX, en comparación con las dos anteriores, se utiliza para conectar redes demasiado grandes. Si tuviéramos que generalizarla con un tipo de red en especial, la la ubicamos con las redes WAN, las cuales se encargan de conectar extensiones geográficas demasiado grandes que irían desde un estado hasta un país. Bueno, debido a esas características podemos imaginar que tienen un alcance demasiado grande. Por último está el ZigBee con el estándar IEEE 802.15.4. ZigBee es una opción seleccionada para comunicaciones de baja velocidad de datos y baja potencia. Por ende podemos hacer referencia de que pues, tiene una tasa de transferencia más baja, asimismo como una frecuencia igual baja, por lo cual es un estándar de red un poco obsoleto o un poco discontinuado. Por último, bueno, como otro punto, el medio microondas se refiere a la transmisión de datos o voz a través de radiofrecuencia con longitudes de onda en la región de frecuencia de microondas. O sea, es algo medio redundante, pero pues las microondas transfieren datos o voz a través de ondas de radiofrecuencia que oscilan en un alcance o una longitud de onda menor, un poco baja, generando un mayor alcance, o sea, mayor alcance en cuanto a la expansión de estas pequeñas ondas o a la potencia. Las características de las microondas se denominan como microondas a las ondas electromagnéticas con mayor frecuencia, comprendidas entre los 300 MHz y los 300 GHz. O sea, podemos ver cuál es el alcance que tienen en cuanto a la frecuencia. Con esto nosotros lo podemos ubicar en comparación con categoría 5E. Si habláramos o lo comparáramos con un cable de transmisión de cobre. Otra característica de los medios de microondas es que admiten largas distancias comprendidas entre 15 y 40 millas. Bueno, ahí es donde ya perdió el cable de cobre. El cable de cobre no admite longitudes demasiado grandes, que no rebasen más de los 100 metros. Otra característica, las capacidades de los sistemas de radio de microondas van desde menos de 12 canales de banda de voz hasta 22.000. Otra cosa muy importante de las microondas es que pues estas se comunican a través de canales en específico. Ciertos canales dedicados para la transmisión de datos y otros canales en específico para la transmisión de ondas. Y estas se van ubicadas según el tipo de estándar o codificación que tengan para pues la transmisión de datos a través de un canal. Otra cosa muy importante es que se introduce el mínimo de instalaciones subterráneas. También se introducen tiempos mínimos de retardo y entre los canales de voz existe un mínimo de diafonía. Bueno, estas son más características de implementación y características físicas. Por ejemplo, se utiliza menos infraestructura, nada más se ubican las antenas y el dispositivo que genera la potencia para poder transmitirlo por dichas antenas. Los tiempos de retardo o la latencia o la famosa latencia se reducen un poco en comparación con otras tecnologías. Y otra característica especial que tiene en comparación con otras tecnologías de radiofrecuencia es que pues esta genera menor diafonía o interferencia por diafonía al momento de transmitir los datos. Posteriormente están las señales de radio. El mundo de la radiofrecuencia o RF se refiere a las señales transmitidas a través de ondas electromagnéticas que van desde los 3 Hz
hasta los 300 GHz. O sea, esta es en relación con las microondas, estas tienen menor frecuencia, por ende, se puede inferir que tienen menor alcance. Las bandas de radiofrecuencia pueden estar comprendidas en un rango de baja frecuencia, LF, que van desde los 30 a los 300 kHz y cuya longitud de onda cubre entre 1 y 10 kilómetros de espacio. Con esta alta frecuencia, que va de los 3 a 300 MHz, y que va de los 3 a 30 MHz y cuya longitud de onda cubre entre los 10 y los 100 metros. Bueno, en las señales de radio o radiofrecuencia se pueden clasificar en dos: las de baja frecuencia y las de alta frecuencia. Las de baja frecuencia tienen una frecuencia que va de los 30 a los 300 kHz, pero como dirían por ahí, no puede estar algo sin recibir algo a cambio. Estas tienen menor tasa de frecuencia, pero aumenta en cuanto a al espacio que cubre o que recorre, que puede ir desde 1 a 10 kilómetros, en comparación con con las señales de radiofrecuencia de frecuencia alta, que estas tienen mayor frecuencia, que esta frecuencia va de los 3 a los 300 MHz, pero en este caso pierden la característica de recorrer más espacio, o sea, ganan mayor tasa de frecuencia, pero el alcance del espacio que recorren es menor, que va desde los 100 a de los 10 a los 100 metros. O sea, podemos hacer esta comparación. De ahí vienen las aplicaciones, o en este caso los usos de la radiofrecuencia. El uso de las comunicaciones de radio en los entornos industriales está marcado por diferentes factores que condicionan la propagación de las ondas e influyen en su atenuación entre los que se encuentran. Entre ellos, o los más importantes, destaca lo que sería la distancia, que sería el espacio que separa al emisor y al receptor, el medio físico. Este factor se refiere a la cantidad de obstáculos que existirá entre el emisor y el receptor, el fenómeno meteorológico y medioambiental, condiciones atmosféricas como lluvias, nevadas, tormentas, etc. Antenas son elementos claves para la comunicación entre emisores y receptores. Bueno, los que se muestran, o los puntos mostrados, muestran las características o las condiciones que propician la aplicación, o en este caso el desarrollo óptimo de las instalaciones de radiofrecuencia. Generalmente pues destacan en cuanto a la distancia, según el espacio que pueden recorrer. Es la tecnología que se ocupa de baja frecuencia o alta frecuencia. El medio físico, que pues hace hincapié a las características del entorno, o sea, la cantidad de obstáculos que puede existir entre el emisor y el receptor, propiciando que pues a la hora de transmitir esta pueda verse afectada, ya sea por características atenuantes como lo que serían edificios, construcciones, o en este caso árboles. Bueno, otro punto muy importante son los fenómenos meteorológicos y medioambientales. Las condiciones atmosféricas como lluvias, nevadas o tormentas generan puntos negativos en cuanto a la transferencia de la información entre dos puntos. Por ejemplo, si el medio atmosférico se encuentra sobre una tormenta eléctrica, esto va a dificultar un poco, si no es que mucho, la transmisión de los datos. O sea, va a generar pérdidas, mala recepción de los datos, propiciando hasta que no haya comunicación con el canal, o sea, que se pierde el canal. O sea que es un punto muy importante, porque pues la tecnología de radiofrecuencia y microondas, en comparación con las ondas de radio pequeñas o caseras, por así decirlo, como el internet de la casa, pues estas se ven afectadas más por el medio del espacio, o sea, tráfico aéreo, dispositivos que también generen
radiofrecuencia o ondas de radio que estén en el mismo espectro o en el mismo rango de las longitudes de onda, que pues pueda generar este conflicto o estas colisiones entre ellos, generando así la pérdida de la integridad de los datos. Y el factor más importante de las, ya sea de las ondas, bueno, no, de la radiofrecuencia o de las ondas de microondas, es que utilizan las antenas. Generalmente esa es la infraestructura principal o sobre la cual gira todo lo que serían radiofrecuencias y las microondas, debido a que son el principal medio de transmisión. Por último, están las herramientas. Las herramientas a utilizar para la instalación de, bueno, básica, haciendo hincapié en lo que sería un hogar doméstico, pues va desde lo que sería un repetidor o un access point, o en el peor de los casos un ISR, que sería un router de servicios integrados, hasta lo que serían antenas de microondas o antenas de radio. Ahora, teniendo en cuenta cuáles serían los tres tipos de dispositivos o dispositivos de antena que se utilizan para transmitir esta información o establecer la conexión entre el canal, entre dos dispositivos, un dispositivo emisor y un dispositivo receptor, hace, bueno, al tipo de esquema que se encuentra del lado derecho, que sería, bueno, ahí hubo un error en la etiqueta, pero pues la conexión es prácticamente la misma, basado en los tamaños. Lo único que difiere es el dispositivo de antena, que en este caso se ve marcado con el número 3. Suponiendo que tenemos una conexión directa a internet, o sea, en este caso se conecta directo a un dispositivo de capa 2 o capa 3, se conecta a sí mismo al dispositivo emisor, que es el que se encarga de codificar y transmitir la señal. Puede variar según el medio que se vaya a utilizar, por ejemplo, ya sea las antenas de microondas o las antenas de radio, o en este caso pues un pequeño repetidor inalámbrico o un punto de acceso inalámbrico. Empieza a transmitir señal a través del espacio. Los dispositivos locales o no locales que se encuentren y que tengan acceso a ese medio, o que posean las credenciales de autenticación correcta para poder conectarse o acceder al dispositivo emisor, puedan conectar y realizar esa operación de intercambio y de conexión. Puede realizar la conexión efectiva entre un emisor y un receptor, estableciendo la comunicación a través del canal establecido. Por ejemplo, este dispositivo que se ve marcado con el número 3 y que tiene la A de access point puede variar. En este caso podemos poner una antena de microondas. Cambiará un poco la infraestructura en cuanto a la instalación de la antena, el cableado correcto que conecta la antena y el dispositivo que se va a preparar para transmitir, utilizando la antena como medio de transmisión. En el caso de las antenas de microondas, el alcance o la distancia que podrá alcanzar van a ser de largas distancias. Ahora, lo mismo pasa para las antenas de radio. Sustituyendo el dispositivo 3 por la antena correspondiente, asimismo con la instalación y la infraestructura adecuada para la comunicación entre lo que sería el dispositivo emisor y los receptores, así como el establecimiento del canal. Esta puede variar según sea de alta frecuencia o de baja frecuencia. Como conclusión, en la anterior presentación o material de apoyo se basa el desarrollo de las características físicas, propiedades de los materiales, así como los gráficos que describan las comparativas entre dichos medios. Los medios utilizados fueron UTP, fibra óptica y medios inalámbricos. Posteriormente se encuentran las referencias y pues más referencias. Y pues eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Misael Kenan Antoni. Soy del grupo sexto A de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.